Aire. Capítulo número 16 y vamos a leer el versículo número 7 en adelante. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Voy a leer una vez más el versículo número 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio o de justicia y de juicio. Vamos a llamar esta noche a la predicación, llamémosle el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Bueno, hemos estado últimamente hablando de los símbolos del Espíritu Santo. Hemos hablado de 7 símbolos y espero pues que cada uno de nosotros haya ido tomando, agarrando, porque de eso es lo que se trata, de ir acumulando, diríamos en este caso, el conocer de qué manera esa persona de la Trinidad se manifiesta en este mundo y se sigue manifestando. Veíamos que el símbolo del agua, el símbolo del fuego, el símbolo de la paloma, el símbolo del viento, el símbolo del vino, todo eso, y por último las arras del Espíritu, todo eso es la manera como el Espíritu Santo se ha manifestado a cada uno, o sobre todo a la iglesia más que todo. Hoy vamos a pasar a lo que sería la enseñanza con respecto a los hombres que están en el pecado o muertos en sus delitos y en sus pecados, como dice Efesios. Esta condición del hombre en el pecado es una condición que es totalmente imposible que pueda el ser humano entender las cosas de Dios. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque el diablo les ha cegado la visión. Cuando vemos esos textos o esos versículos que están fuertemente claros en la palabra, uno se puede preguntar cómo es entonces que el hombre en esa condición puede, hermanos, dar pasos a lo que es la vida espiritual, a lo que es la vida en Dios. En términos generales, siempre hablamos de Dios como es el costumbre que nosotros venimos arrastrando en la pasada manera de vivir, y eso lo sigue haciendo las personas. Pero
no es posible que se pueda entender a, a profundidad lo que en sí es la condición en la que está el ser humano. Cuando se habla de esa ceguera, cuando se habla de esos pecados, se expresa eso muy común y muy sin, sin darle lo que es el significado de lo que significa, valga la redundancia, lo que es el pecado. En esta condición, las personas no tienen otra salida sino la condenación eterna. Eso es una situación que nadie se la quita, que nadie puede hacer nada por nadie, excepto lo que vamos a estudiar hoy. Porque en esa naturaleza humana de muerte, de alejamiento de las cosas de Dios, pues en primer lugar, el hombre no entiende esa terrible situación. Y digo terrible porque esa condición es la que lleva a la persona a la condenación eterna. Pero usted ve, nosotros vemos, y más bien nosotros también anduvimos bastante disimulados de la vida cuando andábamos en el pecado. No habíamos tenido conciencia de lo terrible que es el transitar en la vida alejado, fuera de los caminos del Señor. Siempre hemos tratado la manera de demostrar esto terrible a la luz de la palabra también. Por ejemplo, lo que nos dice el relato de Cristo con respecto al hombre que murió y que también murió Lázaro. Ahí podemos ver claramente, ¿verdad? Porque en casos algunos interpretan que ese relato de Cristo se refería a una parábola, pero las parábolas no llevan nombres propios. Y ahí pues el Señor da nombres propios, y aparte de nombres propios, lo que el Señor quiso dejar ahí ya como una verdad innegable era unas pocas pinceladas de lo que es la condenación eterna. Ahí podemos ver que mientras el hombre rico dice que se destacó en lo que es la vida disoluta, lo que es la vida de comamos y bebamos, lo que es la vida sin importar, sin darle ningún interés a la condición de pecados en la que estaba. Y eso es terrible, porque el problema es que cuando el hombre muere, nosotros sabemos, porque lo leemos, dice el Señor, y dice, y murió y fue sepultado. Y sucesivamente, ahí empieza ya lo que es el destino, por ejemplo, del hombre que anda en el pecado, del hombre que anda alejado de Dios. Ahí es la reseña que dejó el Señor, porque la gente siempre trata la manera de preguntar, bueno, ¿y quién es el que sabe esto? ¿Y cómo aseguran y cómo se empeñan en mandar al infierno a las gentes? ¿Quién ha ido y quién ha venido para que cuenten tales y cuales cosas?
Bueno, la Biblia, el mismo Jesús fue el que dio esa reseña con respecto a lo que estoy diciendo. Entonces, pero el asunto es que este hombre, sin duda, eso no hay que dudarlo, está en condenación, está donde ya nunca más podrá tener lo que sería la oportunidad de salvarse, ¿verdad? Porque mientras está la vida es cuando eso se puede lograr. Eso es lo que dice también el profeta, que es más importante, dice, el perro vivo que el león muerto. Dice de otra manera, mientras, ¿verdad? ¿De qué sirve el león si ya está muerto? Y es más importante el perro que esté vivo, aun cuando es menos agresivo que el león. Entonces, todas estas cosas son importantes porque cuando el hombre está en estas condiciones es la generalidad de la que nosotros seguimos viviendo hoy. Nosotros vemos la gente, siempre yo me pongo a pensar, y no una vez, sino siempre me he puesto a pensar cómo es que yo, mi persona, pude, bueno, llegar a los 32 años alejado de Dios. ¿Cómo es que, cómo es que Dios me guardó? Yo me he preguntado siempre, yo me he preguntado cómo es que Dios me guardó hasta el día que se me reveló. Yo no tenía, uno aprende a desarrollarse en religiones, pero cuando uno ya viene a Cristo, uno ya ve que eso no tiene que ver con lo que es lo serio de lo que es la otra esfera del ser humano que le toca enfrentar. Yo me he preguntado cómo Dios me guardó y cómo yo anduve tanto tiempo en el pecado, alejado de Dios, sin mayor, hermanos, aflicción, sin mayor angustia. O sea, yo creo que es importante que cada uno se haga esas preguntas, porque, pues sí, uno tranquilo, dice, en el mundo que andamos, si es en el caso mío, vamos acá, proyectémonos acá, y en lo menos que me detenía, en lo menos que me puse a pensar era en el alejamiento en el que andaba delante del Señor. Realmente es para asustarse cuando uno ya está de este lado. Y eso es lo que realmente seguimos viendo en el mundo actual, hermanos. Seguimos viendo esa indiferencia de las personas. El comamos y bebamos, el que viene otra temporada, que viene otro año, que viene, que vamos a, como dice Santiago, vamos a comerciar, vamos a poseer. O sea, esa actitud siempre es una actitud que se sigue desarrollando hoy día, ¿verdad? Ahora, ¿a qué quiero entonces llegar yo? ¿Cómo entonces estas personas pueden entender lo de Dios e interesarse? ¿Cómo fue que usted o yo nos detuvimos? Y es ahí donde debe de quedar claro que, como el mismo Señor dijo en San Juan, no me elegisteis vosotros a mí. Es decir, ninguno de nosotros pensó en lo de Dios, a menos, excepto de la manera religiosa que dije. Pero en conciso, pero en realidad, pero en el fondo, nunca pensamos en Dios, ni mucho menos
buscar a Dios, ni tampoco entenderlo de Dios. Es una ceguera terrible, hermano, porque uno ve a la gente, los montones de gente en las calles, en los buses, en todos lados, en los negocios. Y uno, bueno, yo me hago la pregunta, ¿y esta gente sabrán en el lío que están? ¿Y esta gente comprenderán la situación terrible en la que se encuentran? Se los ve reírse, los ve cantar, los ve bailar, los ve proyectarse, los ve viajar, los ve en todas las actividades. Y yo soy de esa naturaleza. Yo siempre observo a las personas. En una fila observo a las personas. ¿Cuántos de estos saben en la terrible condición que están? Y casi que la mayoría es la que no sabe. Si yo anduve en ese periodo de tiempo, hermano, ciego, tranquilo, proyectándonos. Ahora, el punto de esta noche es cómo entonces las personas pueden, hermanos, entender lo de Dios e interesarse. ¿Cómo pueden dejar el mundo? ¿Cómo pueden vivir para Dios? ¿O cómo se logra eso? No hay forma. Imposible. Esto es imposible por cualquier método que se intente alcanzar o querer comprender los asuntos de Dios. Imposible. Imposible. Porque, como dice Pablo, porque el Dios de este siglo os ha cegado para que no podamos ver las cosas de Dios, para que no podamos entender en el peligro que se anda. Imagínense las personas ya en estos tiempos que se avecinan, se preparan con sus comidas, con sus cervezas, con sus guaros y disfrutemos la vida. Pero cuando uno puede ver eso de este lado, se asusta y dice, así anduve yo. Y cómo Dios, en su misericordia, me guardó o nos guardó. Ahora, esto es lo que nosotros podemos ver en este versículo que leíamos y en el particular lo que dijo el Señor. Es acá donde vamos a ver y vamos a estudiar el ministerio del Espíritu Santo. Cuando dice el versículo número 8 del 16 de Juan, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y vamos a quedarnos ahí sin terminar el versículo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, dice acá este versículo. Eso fue lo que dijo el Señor. Bueno, en este caso vamos a ver que es el Espíritu Santo el que Dios le otorga este ministerio de lo que es el convencer al hombre o al mundo de pecado. Vamos a ver, por ejemplo, nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento, al Salmo 32, y tómelo ahí para que veamos desde dónde el Espíritu Santo viene rearguyendo, viene convenciendo a los hombres de su condición de pecado en el que están. Por ejemplo, dice este versículo para que podamos echarle una mirada al ministerio del Espíritu Santo desde el inicio de la raza humana, por decirlo de esa manera, pero nos vamos a adelantar ya en los tiempos de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos
en mi gemir, dice el versículo número 3. Ahí podemos ver, diríamos, las palabras del salmista o en este caso de David. David, conocemos el trasfondo de este salmo que se amarra con el Salmo 51, que habla sobre todo del pecado de David. Y cuando David, hermanos, David trató la manera con todo su poderío y con lo que él podía como disipar, disimular, esconder lo que era la condición pecaminosa en la que había caído. A la verdad había un conflicto en su interior, y ese conflicto lo expresa el salmista en este Salmo 32. Él estuvo callado, él estuvo en silencio, él estuvo disimulando, él estuvo tratando la manera de minimizar lo que había hecho David. Pero mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Qué es lo que ahí podemos nosotros entender con respecto a esta palabra que ha dicho el salmista? Bueno, lo que podemos entender en este caso es, hermanos, que realmente David estaba siendo reargüido, estaba siendo convencido de su pecado. Porque es más, las personas, aun cuando ya hayamos tenido una nueva vida, una regeneración, hermanos, si no es la intervención del Espíritu Santo, que como dice, Él convencerá, dicho de otra manera, Él reargüirá, Él hará sentir al individuo, a la persona, lo llevará a sentir la angustia del pecado. En este asunto no puede de ninguna manera haber otra, diríamos, otra intervención que lo haga sentir a uno el dolor, el malestar de lo que es el pecado, si no es la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros vemos en este capítulo número 30, en este Salmo 32, donde dice, esto es tremendamente terrible, hermanos. En el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió como verdor en sequedad de verano. Cuando habla de su mano, está hablando de la intervención del Espíritu Santo. Está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Está hablando, si no, como dijeron los profetas con respecto a Israel, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, como Sodoma y Gomorra hubiéramos terminado siendo. Aquí vemos a Dios teniendo misericordia. Aquí vemos al Espíritu Santo convenciendo en este particular a uno de sus hijos del pecado. En el Salmo 38:4, búsquelo también, dice, porque dice, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esto lo está diciendo el mismo salmista en este Salmo
38. Es interesante ver en el verso 4, léalo, donde dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estaría diciendo a causa de mi pecado. ¿Qué es lo que está generando esto? ¿Qué es lo que genera este malestar en estos conversos? Que en este caso sería David. En el caso de, por ejemplo, el Salmo 51, porque yo, dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Toda esta intervención, todo este expresar de los hombres de Dios, en este caso de el Antiguo Testamento, esas expresiones no es la capacidad puramente del individuo, de la persona, es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Que, por ejemplo, acá, porque yo reconozco, solo es la intervención del Espíritu Santo que lleva a la persona a reconocer, porque eso es lo que dice acá: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Yo puse el ejemplo de cuando nosotros estábamos fuera de Dios, y puse el ejemplo mismo mío. Y lo que dije es que yo me he asustado hoy al ver cómo andaba en estas condiciones de muerte del pecado, que solo faltaba una cosa mínima para morirse o para que yo me muriera, y nada de que cielo, nada de que se fue a descansar, nada. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo. Entonces uno se pregunta, y esto es importante que nos refresquemos nosotros como creyentes, para de esa manera valorar lo que, hermanos, Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, en el presente vamos a ver, en el caso de este lado del Nuevo Testamento, dice en el capítulo número 2 y verso 37 del libro de los Hechos: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ustedes saben que ya acá estamos trasladándonos a los mismos que ejecutaron al Señor en la cruz. Estamos hablando de la generación contemporánea de Cristo, de esa generación perversa, de esa generación que, aun cuando el Señor Jesús mostró sus credenciales como el Mesías, como el Hijo enviado de Dios a la tierra para salvar a Israel, nosotros lo que vemos en ese ministerio del Señor Jesús, lo que nosotros vemos es terriblemente la dureza. Lo que vimos nosotros y lo vemos en los evangelios, de qué manera no tuvo en nada eco lo que fue el ministerio del Señor para la gran mayoría, con la excepción de sus apóstoles y de algunos otros. Pero de lo contrario, fue gente, hermanos, que cuando llegó el Señor, ya el día que, en la semana que iba a ser crucificado, entró a Jerusalén montado en un pollino. Dice la Biblia, hijo de asna. Y usted ha leído
Usted ha leído que cuando entró el Señor, todos lo ovacionaron, todos gritaban: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, a tal grado que los más radicales dijeron: calla, calla esta gente, calla esta gente. Y el Señor tuvo que decir: si estos no hablan, las piedras hablarán. Lo que le quiero decir, la ceguera espiritual, la dureza que nosotros vemos, y aparentemente esos que decían Hosana, esos que alababan a Dios porque estaba entrando el hijo de David a Jerusalén, esos mismos fueron los que, cuando el mismo Pilato le dijo: ¿a quién liberto? ¿A Barrabás o a Cristo el justo? Todos esos que 2 días, 3 días antes habían dicho: Hosana el que viene en el nombre del Señor, esos mismos dijeron: hermanos, crucifícalo, crucifíquenlo. Cuando le dijo Pilato: le suelto a Barrabás, porque siempre en la fiesta de Jerusalén se podía amnistiar a un reo y se podía al más peligroso. Y Pilato, en aras de salir, como dicen, elegante en ese caso de ese juicio, él pretendió eso. Por eso es que lavó las manos. Esa es la idea de decir: bueno, yo no tengo culpa. Buscando esa idea fue que dijo: es imposible, dijo, que estos que saben que este Nazareno, que este Jesús es un hombre de bien, que este Jesús es un hombre que ha bendecido a esta sociedad, es imposible que no lo pidan a él. Y para el contraste le voy a poner el más malo. En este caso era Barrabás. Pero aún siendo el más asesino, el más malo, todos gritaron: a Barrabás, y a Jesús crucificarlo. A Barrabás. ¿Cómo se entiende eso? Después de ver la ceguera del hombre muerto en sus delitos y en sus pecados, aquí podemos ver lo terrible de la ceguera espiritual. Aquí podemos ver, hermanos, de personas que incluso alaban a Dios dentro de las iglesias y que están involucradas aparentemente dentro de los ámbitos espirituales, pero están ciegos, no entienden, no pueden percibir el peligro de lo que es estar tratando la manera de vivir una vida sin haber abierto el corazón al Señor. Porque aquí estamos hablando de gente que lo alabaron, gente que le pusieron alfombra de palmas para que pasara el rey de Israel, pero luego el siguiente día lo estaban condenando. Pero lo que leemos acá es tremendo cuando dice en el capítulo, se lo vuelvo a leer, capítulo número 2 de Hechos, verso 37, se dice que cuando Pedro estaba predicando, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambio hubo ahí? ¿Qué fue lo que, hermanos, los espantó? ¿Qué fue lo que los hizo reaccionar? Eso es lo que dice el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando Él venga. Aquí lo que estamos viendo es que el Señor está convenciéndolos. Es el Espíritu Santo
que está, hermanos, arrancando las vendas de ceguera espiritual. Es el Espíritu Santo que está extrayendo, haciendo la operación quirúrgica, hermanos, más especializada en la vida de estos pecadores. Son ellos nunca habían tenido un reargüir tan terrible como esto, que le gritaron a Pedro: hermanos, ¿qué hacemos? Vieron la muerte, vieron el efecto del pecado. Ahí veamos cómo es que el único que puede redarguir, a ese hombre en esas condiciones, o voy a decirle, el único que nos pudo rearguir a nosotros, si es que hemos tenido nosotros un nuevo nacimiento, el único que pudo hacer eso fue el que dijo Cristo que vendría y convencería al mundo de pecado. Convencería a los hombres de pecado. En este caso, usted se recuerda, por ejemplo, el caso del carcelero de Filipo. Cuando en Hechos, váyase a Hechos rapidito, en el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el verso 29, rapidito, nos dice en este versículo, dice la palabra: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando de un hombre terriblemente romano, endurecido, porque los romanos se destacaban por la dureza, por la brutalidad. Eran personas brutas, es decir, bruta en el sentido de gente de un temperamento, hermanos, fuerte, porque cuando se les inserta a las personas disciplina, se les inserta a las personas convicciones, esas personas así se desarrollan. Y en este caso Roma se esmeraba en la brutalidad. Pero ¿cómo es que este hombre, siendo de esa medida de brutalidad, en este versículo está diciendo, amén, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Quién? Si no, primeramente no les, Pablo ni Silas lo conocían. La Biblia no dice que les habían predicado antes del anochecer. A este hombre no le habían predicado. Es probable que había sido el mismo verdugo que los había azotado, que los había llevado a esa mazmorra y los había tratado como animales. Pero aquí él habla: ¿cómo puedo ser para ser salvo? ¿Qué sabían estos animales de ser salvos? ¿Salvos de qué? ¿Qué sabe el hombre bruto, el hombre animal? Damos un amén. ¿Qué sabe? Ellos hablan de Dios y se llenan la boca de Dios, como lo era el caso nuestro, pero era nada más un decir, pero era nada más palabras. Pero este hombre, ¿cómo es que puede expresar qué puedo hacer para ser salvo? ¿Quién es el que está operando? ¿Quién es el que está trabajando? ¿Quién es el que vino a convencerlo de pecado y hacerle ver que
el continuar en ese pecado, lo que le esperaba era la condenación eterna. Eso fue lo que lo asustó. No, yo me recuerdo cuando era de allá del otro lado del mundo, pues. Iba a ver unas películas, a mí me gustaban unas películas de esas de qué, de Rambo, de todos volados así. Me recuerdo de unos tipos de esos que decían cuando se estaban matando, se estaban terminando de matar ahí, aquellas de Charles Bronson, estaban matándose y le decía el uno al otro: allá nos vemos en el infierno. Allá nos vemos en el infierno. La gente está loca, no sabe que es el infierno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No saben lo que es el infierno. Allá nos vemos en el infierno. Bien me acuerdo yo, ¿cómo será el infierno? Yo ya medio tenía nociones que es caliente. Allá nos vemos en el infierno. Y no ha oído a personas decir usted: no, si allá vamos a chupar, nos vamos a hacer amigos del diablo y vamos a ver si vamos. La Biblia dice, Marcos, el gusano ahí no muere. Las tinieblas son profundas. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Ahí no hay esperanza. Ahí no hay luz del sol. Ahí la justicia. Ahí la misericordia. Ya no hay misericordia. Por eso es que dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día que hizo Jehová. Y esto es para los cristianos medios tibios también. Porque los tibios, dice textualmente la palabra, no heredarán el reino de los cielos, ni los cobardes, ni los afeminados. ¿Qué fue de qué manera se comportó el hombre rico que habla Lucas? ¿De qué manera se comportó? Dice que cada día hacía banquetes, se vestía de púrpura. Era un hombre que vivía para la gratificación del yo. Era un hombre que vivía para su yo. Pero no se pudo preguntar. Bueno, y hay razón. Porque el único que lo puede hacer reaccionar a uno es el que vino, como dice acá, a convencer al hombre de pecado, el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, aquí podemos ver, hermanos, el caso de Lidia, 16 de Hechos, verso 14. Léalo conmigo y dice el versículo número 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué más dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y después dice que luego fue bautizada ella con toda su familia. Esta Lidia era una mujer de mucho dinero. Eran de esas mujeres, de esas personas que le llamaban en este tiempo mercaderes. Y cuando habla vendedora de púrpura, ya lo hemos dicho, cuando habla de verdad, vendedora de púrpura, está hablando de que esta mujer vendía las mejores telas para los reyes. Era decir, era una mujer de mucha. Y eso es lo que siempre se da. Las personas, cuanto más, hermanos, han escalado en los aspectos seculares, como que más se alejan de Dios. Pero Dios, siempre en su misericordia, es ahí donde Dios llega a convencerlos de pecado. Esta mujer
probablemente profesaba lo que era la religión judía, porque siempre los judíos se destacaban en andar predicando el judaísmo en todo lo que era Roma, con la agravante que aquí en Filipo no había sinagoga. En otros pueblos donde llegaba Pablo sí había sinagoga, que era primero donde él iba. Pero aquí en Filipo, al no hallar sinagogas, Pablo, porque siempre Pablo llegaba por ahí, primero para predicarle a los paisanos de él, y en este caso se iban al río. Y eso lo que nos dice es que no había ahí una sinagoga. Bueno, entonces esta mujer, pero de alguna manera, como ella era una mujer ambulante que andaba en Teatira, que andaba en Esmirna, que andaba en todas esas grandes ciudades vendiendo su producto, ella, en algún caso, ella profesaba el judaísmo. Y como se hablaba de Dios y todo eso, ahí estaba ella en ese río, muerta en su religión. Pero es acá donde el Señor permitió que ella pudiera estar atenta. A ver cuántos mensajes. Porque fíjese que esto es un asunto, hermano, que por lo menos hay personas que en las iglesias se envejecen, ¿verdad? Y no reaccionan. Y no es porque el Espíritu Santo no les hable. No es porque Dios a través de la palabra no les está hablando. Hay personas que tienen su estilo de evangelio y ellos creen que con ser amigos del pastor eso basta. Aquí no se trata de ser amigo de los hombres, aquí se trata de ser amigo de Dios. Porque el que tiene a Dios o a Cristo como su amigo, ese amigo dice que deja, hermanos, la 99 y va a buscar a la oveja perdida. Aquí vemos. Vamos a leer en el caso de Pablo. Mire, otro, porque el Espíritu Santo, o sea, convence. La palabra convencer, lo que pudiéramos decirlo en el entender nuestro es no tanto así como que nos convence, sino que nos hace ver la condición terrible en la que estamos. A eso se puede entender el Espíritu Santo. Porque por lo menos David llegó a entender la condición de pecado en el que estaba. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. O sea, el Espíritu Santo nos hace como identificar esa condición. En ese sentido, entiéndase que Él nos convence, Él nos revela la condición en la que estamos. Dice, mira, fíjate que vos estás masturbándote. Vos o sea, en esa condición de masturbación, vos estás consumiendo droga. Vos estás cometiendo adulterio. Vos estás en fornicación. Vos estás robando. Vos estás odiando. El Espíritu Santo y le hace ver estas actitudes o estas pecaminosidades te descalifican para el cielo. Y ahí está manifestando la condición de la persona. Y eso fue lo que sucedió en el capítulo 24 del libro de los Hechos, verso 25. Váyase conmigo en este capítulo 24, cuando el apóstol Pablo está predicando, hermanos. Cuando Pablo está predicando, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, oiga bien, ¿se acuerdan cuando en la guía estudiamos esto, hermano? ¿Quiénes se acuerdan? A mí me gustó oír al hermano Amaya acordándose de los estudios de Hechos. Entonces eso me dice a mí que pues sí, están captando. Y esto
lo estudiamos en la guía hace años. Ahora dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio, oiga, estos diablos, como eran brutos, es decir, eran brutales, estos de la línea romana, hablar de dominio propio para ellos era una cosa de niñas. Pero Pablo le está hablando acerca, llegó con Drusila acerca del dominio propio y del juicio venidero. O sea que como estos, por lo menos estos le quitaban las mujeres a los mismos hermanos. Estos Herodes eran terribles. Estos Herodes eran de la línea de Esaú y se habían metido ahí en la política de los romanos y funcionaban como romanos. Pero cuando oyeron disertar a Pablo con respecto al dominio propio, ¿qué sabía? Que ellos podían entender, claro, pero este tipo de personas no estaba en condiciones de tener dominio propio. Es decir, esa mujer es de fulano, no, yo no. Esa heredad es de fulano, tiene dueño, yo no, dominio propio. Y acerca, dice, del juicio venidero. Acerca de, primero justicia y después dominio propio y después, por último, al tercero, el juicio venidero. Oiga lo que dijo Félix. Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿De qué se asustó? El Espíritu Santo le hizo ver las maldades. Por eso le habla de la justicia. ¿Cuál justicia, señores? Del dominio propio. ¿Cuál dominio propio? Y del juicio venidero. Pablo les explicó esto, pero el Espíritu Santo los trabajó. El Espíritu Santo los reargulló, les hizo ver, miren, lo que a ustedes les espera es condenación, porque carecen de la justicia, del dominio propio, y están dentro de los que experimentarán el juicio venidero. No, dijo, mejor cállate y te escucho en otra ocasión. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas dentro de las iglesias son reargüidas? ¡Ey! Sí, es cierto lo que está diciendo ese hombre, es cierto. No, aquí, por eso le pedimos al Espíritu Santo. Es cierto lo que está diciendo, yo soy esa persona, pero entonces lo que hace, por eso es que ahora la gente anda, hermanos, de iglesia en iglesia, nunca se fundamenta en un solo lado. Y andan como viendo a dónde les endulzan el oído. Y cuando hayan iglesias que pues sí, que no tenemos compromiso con los hombres, pues por lo menos en este caso, aquí en este lugar, yo no es que sea irrespetuoso, pero aquí me han querido doblegar para ceder a modelos que no tienen nada que ver con lo que es lo de Dios, pero no han podido. Entonces yo, como no me debo a nadie, me debo a Cristo, entonces yo lo que hago es predicar la palabra. Y usted se ha preguntado por qué es que la gente no se consolida en este lugar. No le gusta esto. ¿Cómo le va a gustar? ¿Qué no le gusta? No le gusta que se le predique la palabra. Pablo dijo, vendrán tiempos en que no gustarán oír la sana doctrina, que más bien se amontonarán para oír fábulas. Y Pablo dice, claro, fábulas de viejas. Así de sencillo. Porque la gente no quiere doctrina. Entonces la gente anda para arriba y para abajo a ver a dónde oye que le endulzan el oído. Pero qué precioso cuando entonces el Espíritu Santo nos habla.
y nos habla, y lo que hacemos es movernos, lo que hacemos es caprichosamente hacer lo contrario. Pero el Espíritu Santo nos habla. A Félix y a Drusila les habló, hermanos, Dios a través de Pablo. Pero cuando empezó a disertar Pablo con respecto a la justicia, al dominio propio y al juicio venidero, le dijo: Félix, cállate, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Cállate, cállate. Como le dijo aquel en aquella reunión de gobiernos de presidentes allá, no sé por dónde, cállate, le digo al presidente. Pero el Espíritu Santo los toca, el Espíritu Santo les habla. ¿Cuántas veces dice la persona: mire, ese mensaje era para fulano, pero como no viene, para vos era? Para nosotros, esa es la palabra. Y ahí estamos. Por ejemplo, yo aquí ataco que no ponga su negocio por encima de Dios, porque usted está errando. Pero algunos dicen: no, no se meta con eso, porque yo tengo mis compromisos, yo tengo mi estilo. Pero el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo no se queda. Y qué tremendo. Por ejemplo, el caso que le predicó Juan el Bautista a Herodes. ¿Qué es lo que quería Herodes? Herodes lo que quería era una predicación que se acomodara a las predicaciones que hoy expresan los contemporáneos para las personalidades, ¿verdad? Se le va a predicar a un alcalde, hay que predicarle, hay que animarlo. No, Juan el Bautista no andaba animando a ese rey, más bien le dijo el problema, que al haberle quitado a la mujer a tu propio hermano, dice, te espera juego. Eso no le gusta a la gente y por eso le quitaron la cabeza. Es que la palabra no es apetecible. Pablo le dijo a Timoteo: no les cuentes cuentos, predícale la palabra. La palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí en este púlpito y conforme a la palabra, no nos manda Dios a predicar de política, a predicar de finanzas. Aquí nos habla a predicar la palabra. La palabra, vamos a regalarle ofrenda de palma. La palabra, la palabra. Que se oiga un poderoso amén. Se asustó don Félix y doña Drusila. ¿Por qué pegó el gran grito Félix? Porque no tenía justicia, porque era un malvado, eran corruptos, y esa corrupción los llevaría a la condenación eterna. Ajá. Ahora, los que somos de Dios, hermanos, debemos de aterrizar. Debemos de aterrizar al fin y al cabo. Porque cuando uno es redargullido, es que es de Dios. Cuando uno dice: sí, eso es conmigo, yo soy ese que todavía me echo el cigarro, yo soy el que me echo el puro, yo soy el que ando enamorando a la mujer prohibida, yo soy. Cuando nosotros escuchemos eso y que sentimos así como David sentía, dice, como David expresa, que porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Cuando uno reconoce eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No, porque hermanos, el Espíritu Santo hace su trabajo. El Espíritu Santo hace su trabajo en sus siervos. Él usa sus instrumentos que son sus siervos, aquí en el caso de los hombres de Dios. Ahora, es importante siempre
que los que prediquemos o seamos esos instrumentos de Dios, también nosotros como instrumentos de Dios, oiga esto, con esto finalizo, estamos llamados a desenvolvernos a trabajar y a crear las condiciones, sería más bien las condiciones para que seamos nosotros instrumentos de Dios. Por ejemplo, usted ve que la gente se jacta cuando se le convierte a alguien. Te está dando la gloria tú. La gloria debe ser para el Señor, porque es Dios el que convence. Usted puede tener una tremenda predicación y no se le convierte a nadie. Usted puede predicar lo más sencillo y va a haber bendición, porque quien convence no es la predicación. Quien convence es de pecado y de la condición en la que está la persona, es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajo de cada uno de los que nos constituimos iglesia del Señor? Lo que tenemos que hacer es, y esto me lo ponía el Señor hoy. Oiga esto me lo ponía el Señor hoy. Grábese. Los hombres, y por eso lo anoté, los hombres solo somos instrumentos de Dios. Y el Espíritu es el que convence a la persona. Ahora, esos hombres que son instrumentos de Dios son llamados a dos acciones. Una es tener su vaso limpio para que sea instrumento de Dios, para que sea el instrumento que el Espíritu Santo lo use para ir a convencer a los hombres de pecado. Dos, que su vaso esté lleno. Son dos. Son dos acciones que se demandan. Uno es que el vaso esté no moscoso, no chorreado, ¿verdad? Porque es triste estar predicando la palabra del Señor con vasos chorreados, con vasos moscosos, llenos de envidia, llenos de raíces. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es tremendo. No es correcto. Y es terrible también querer ser instrumento de la palabra del Señor con vasos medio llenos. Por eso es que dijo el Señor allá: y seréis llenos del Espíritu Santo. Son dos acciones. Generalmente, la mayoría de los que predicamos en estos tiempos, los vasos los tenemos sucios y los vasos los tenemos vacíos. Y por eso es que, aun cuando somos ese pueblo que Dios quiere usar, o que el Espíritu Santo puede usar, no nos usa, porque no es solo de abrir la boca. Vamos a ponernos de pie.